Para lograr comprender el concepto del término arte, es necesario hacer un recorrido por las diferentes etapas de la historia. El arte es racional e implica un conocimiento sin depender de ningún tipo de inspiración, intuición o fantasía. Es decir, el arte consistía en un sistema de métodos regulares para fabricar o hacer algo. Eran aquellas que se cultivaban solo por la utilidad que tenían y las que se cultivaban por el placer que producían, es decir, aquellas que son necesarias para la vida y las que son una fuente de entretenimiento. Divide las artes en aquellas que producen cosas y las que las imitan. Aristóteles hizo una división muy similar, las que complementan la naturaleza o las que las imitasen. Galeano dividió las artes según su práctica requiriese solo un esfuerzo mental o también uno físico, algo muy importante en la cultura griega, formándose así las artes liberales, que se creían superiores, y las artes vulgares, que en la Edad Media serían artes mecánicas. Quintiliano plantea las artes en tres grupos: artes teóricas, que consisten solo en el estudio; las artes prácticas, que consisten en una actividad sin producir nada, como la danza; y las artes poéticas o productivas, que producen objetos que continúan existiendo una vez que la actividad del artista ha terminado. Cicerón basó su división según la importancia en artes mayores, o sea las políticas o militares; artes mediocres o medianas, puramente intelectuales como las ciencias; y las artes menores como la pintura, la música, la escultura, la interpretación y el atletismo. Plotino diferenció 5 grupos basándose en su grado de espiritualidad: las que producen objetos físicos, las que ayudan a la naturaleza, las que la imitan, las que mejoran o decoran la acción humana y las puramente intelectuales. Artes liberales. Se consideraba como las artes superiores y comprendían la lógica, la retórica, la gramática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, es decir, lo que hoy en día se entiende como ciencias. Artes mecánicas. Planificio y armatura o arquitectura, que suministran vivienda y herramientas a los hombres. Agricultura y venatio, que suministran alimento. Navigatio, medicina y teátrica. En la Edad Moderna, se separan las destrezas de las funciones y de las producciones humanas. Se toma conciencia de que las artes como la pintura, la escultura, la poesía y la música ocupan un lugar especial y por eso deben aislarse, empezando a considerarse como artes verdaderas. En la Ilustración, el arte estaba dividido en 2 grupos: las bellas artes que deleitaban y las artes mecánicas, las que tenían una utilidad. Las bellas artes estaban conformadas por música, poesía, danza, escultura y pintura, pues todas ellas se proponían agradar así como imitar la naturaleza. Este concepto ocupaba ahora el lugar que habían ocupado las artes liberales y a partir de ahora serviría para nombrar a las incluidas en las bellas artes. La belleza es la característica predominante en esta época. Es por esto que quizás el concepto actual de arte sea mucho más amplio. El arte es una actividad humana consciente, pero sin reglas predeterminadas como lo fue en sus inicios. El concepto del arte puede ser interpretado de diferentes maneras y según se interprete puede tener diferentes funciones.
La percepción y análisis de estas han sido muy estudiados a lo largo de la historia y las diferentes teorías propuestas han ido evolucionando con el paso del tiempo. La imitación ha sido un concepto constante a lo largo de la historia en lo referente a la teoría del arte, sobre todo entendida como algo fiel a la realidad, pero que no la copia, sino que la recrea a nivel de la ilusión. El arte como juego. A partir de lo lúdico es como podemos entender muchas partes del arte popular, como los juegos o las fiestas populares. El arte como expresión de la personalidad del artista. El arte, cuando produce o intenta producir una exaltación de las emociones, intenta expresar la propia personalidad del artista, que refleja su estado anímico en las obras de una forma que pueda asimilarla el espectador. El arte como lenguaje. El arte tradicional tenía tintes comunicativos, pero en la actualidad es más amplio y descontrolado. El arte contiene un significado que no necesita de una respuesta, algo fundamental en la comunicación. El arte es un universal del hombre y engendra emoción estética. Por lo tanto, la intención de producir un resultado estético constituye la esencia de la obra de arte. La estética es la rama de la filosofía que se desarrolla en Occidente a partir del siglo XVII. Se centra en las teorías del carácter esencial de lo bello y de los medios que permiten comprenderlo y enjuiciarlo. Arte, estética y comunicación. Es posible considerar la obra de arte como una especie de mapa cognitivo del artista, que refleja su sistema estético y representa simbólicamente su visión del mundo. Etnoestética. El enfoque antropológico que intenta rescatar las ideas de los individuos de una sociedad referentes a lo bello. Se centra en las categorías y criterios de la gente, de los cuales dependen sus juicios valóricos y sobre lo bello, y la incidencia de estos en la apreciación de su obra artística. Ninguna acción humana está vacía de ideas y contenidos, pues sin ellas carecería de sentido y significación sociocultural. La etnoestética del folclore se define en el pensamiento, los criterios y los juicios de los músicos, bailarines y su público. Es el ejercicio constante del hombre y el perfeccionamiento de las obras que produce, tanto en cantidad como en calidad, mejorando así lo que haría por sí sola su natural condición humana. El término folclore tuvo su origen en Inglaterra en el año de 1846 en una publicación londinense llamada El Athenaeum. Su autor fue el arqueólogo y escritor británico William Thoms.